Tragedia en Miami-Dade tocó a la comunidad latina de la Florida. Entre las 6 víctimas mortales del tiroteo en la ciudad de Isla Head, protagonizado por el cubano Pedro Vargas, hay 2 colombianos y un ecuatoriano. También murieron 3 integrantes de una misma familia, entre ellas una menor de edad. NTN 24 en el lugar de la noticia. En Hialeah, nuestro corresponsal Orlando Guerrero tiene la historia. Orlando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Las noticias no son buenas aquí para el sur de la Florida. 7 personas es el saldo final de una balacera registrada en las últimas horas en esta parte de los Estados Unidos. Todo se inició ayer hacia las 6:30 de la tarde. El protagonista de esta masacre, un hombre de nacionalidad cubana de 42 años. Los primeros disparos se registraron hacia las 6:30 de la tarde y las primeras víctimas, 2 ancianos de nacionalidad colombiana. Es algo que yo nunca lo he visto aquí. En mis años anteriores ser alcalde, cuando fui oficial por muchos años, una violencia sin ningún tipo de razón, donde murieron 6 personas inocentes. La pesadilla, como la describen las autoridades, comenzó a las 6:30 de la tarde de ayer. Se calcula que el responsable disparó más de 50 veces. Las primeras víctimas fueron 2 colombianos de 78 y 68 años. Pedro Vargas disparó contra Ítalo y Samira Picciotti, quienes, cumpliendo con su trabajo de administradores de este edificio, fueron a atender una alarma de incendios. Ellos, tenemos entendido, que perdieron su vida respondiendo al apartamento del señor Vargas porque pensaban que había un fuego, y precisamente había un fuego dentro del apartamento y estaba saliendo humo del apartamento. Ellos preocupados por el bienestar del edificio y de los inquilinos especialmente, y perdieron su vida haciendo esto sin razón ninguna. Todavía no tenemos explicación por esto. Instantáneamente él salió de su apartamento y les disparó y los mató y los dejó tirados en el pasillo por varias horas, tristemente, mientras que él seguía con su tragedia y con su crimen aquí en este edificio. Después de asesinar a la pareja de colombianos, Pedro Vargas disparó más de 20 veces hacia la calle. Su siguiente víctima fue Carlos Gavilanes, un ecuatoriano de 30 años de edad. El señor parqueó allí mismo a la entrada casi, y cuando va caminando con el niñito chiquito de él, le dieron un tiro al entrar, rompió el cristal, dio contra los buzones. El padre del muchachito corrió y le dijo: avísale a la mamá, pero ya ahí murió, cayó. Y entonces el chiquitico salió corriendo y le avisó a la mamá, y la mamá vino corriendo con la otra niñita para donde estaba él. Ya estaba muerto, él murió al momento casi, nada más que entró caminando, y murió. Pero la tragedia continuó. El hombre armado descendió al 3er piso de esta edificación. Bajó al 3er piso, pateó una puerta de un apartamento, entró forzosamente y ahí le disparó a los 3 ocupantes de este apartamento, matando a un núcleo familiar, padre, madre y una hija de 7 años dentro de su propio apartamento. En este apartamento murieron Cristina Pérez, una menor de 17 años, y sus padres. Luego el asesino tomó otros 2 rehenes en el 5º piso. El equipo SWAT de la policía lo dio de baja después de 8 horas de operativo. Y como les decía, las primeras 2 víctimas de esta balacera registrada aquí en el sur de la Florida son de nacionalidad colombiana. Samira Picciotti es la hija precisamente de esta pareja de ancianos que administraba este conjunto de apartamentos. Fue de los primeros familiares en llegar a esta parte de la tragedia y hablar con las autoridades. Lo que se encontró básicamente aquí es que su papá y su mamá habían sido baleados. Ellos eran los 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que murieron en el tiroteo en Hialeah. Se trata de Ítalo Picciotti y su esposa Samira Picciotti, quienes se encargaban de administrar el edificio donde ocurrieron los hechos. La hija de las víctimas relató lo sucedido. Ellos fueron a ver a un inquilino que había puesto una queja y parece que hubo un altercado. La persona empezó a hacer tiros y hirió a mi mamá fatalmente y hirió a mi papá. Samira aseguró que su padre se habría podido salvar de no ser por el tiroteo entre la policía y el sospechoso, que se extendió por varias horas. Desafortunadamente, como todavía no han capturado a la persona, no pudieron ayudar a mi papá. Mi papá me imagino que falleció. ¿Y tu mamá también? Mi mamá murió a lo que él empezó a disparar. Cuando yo la toqué, ya mi mamá no tenía pulso. Yo llegué a ir al lado de ellos. Ítalo y Samira Picciotti estaban a cargo del condominio desde hace 20 años. Los colombianos esperaban la llegada del día 26 de agosto para celebrar sus 30 años de matrimonio.
Finalmente, digamos que estos dos últimos rehenes que habían sido precisamente tomados por el responsable de esta balacera, pues fueron rescatados sanos y salvos. Se calcula que participaron más de 100 oficiales de policía de diferentes departamentos aquí en el sur de la Florida. Se encontró en poder del responsable de esta balacera, de este cubano de 42 años, una pistola 9 milímetros y también suficiente munición, es por lo menos lo que han dicho las autoridades. Esta es la información que se registra aquí en el sur de la Florida. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24.